Muy buenas Bueno, tardes. muy buenas tardes, profesores. Vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Bienvenidos nuevamente al módulo 4 de su curso de cualificación de mejora continua. Es un verdadero gusto seguir contando con su valiosa participación en este proceso de crecimiento profesional, académico y personal. Hoy abordaremos un tema fundamental para nuestra labor docente, el curso, el módulo 4, los aspectos psicosociales y de comunicación que nosotros como profesores debemos tener con nuestros estudiantes. Este módulo pues nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar una comunicación asertiva, empática y significativa que no solo fortalezca el vínculo entre docentes y estudiantes, sino que también contribuye activamente al aprendizaje y a la formación integral de quienes acompañamos en su desarrollo académico. La forma en que nos comunicamos puede marcar una diferencia profunda en la formación de nuestros estudiantes, promoviendo entonces con una mejor comunicación un ambiente más humano, respetuoso y afectivo para cada uno. El día de hoy, pues como les mencionaba, estamos ya en el módulo 4 y los animamos a seguir comprometidos en este proceso de mejora continua que de alguna manera pues impacta positivamente su labor profesional y sobre todo la formación académica y para la vida de los estudiantes. Gracias por seguir apostando a su mejora continua y la calidad de la educación que ofrecemos. Hemos ido paso a paso y como ustedes vieron, ya pasamos el módulo 1, el módulo 2 que hoy les compartí a través del WhatsApp, la plantilla para que suban su tarea. El módulo 3, que es un cuestionario que también les envía una captura de pantalla al WhatsApp. Y pues hoy tenemos ya el módulo 4. Hemos ido avanzando, ya estamos a la mitad del camino, así que los invito a seguir adelante. Y hoy pues el taller de hoy estará a cargo de la licenciada Esbielda Larisa Cabrera. Ella es profesora del Sistema de Formación del Profesor Universitario de aquí de la DDA de la Universidad de San Carlos de Guatemala, licenciada en Pedagogía y Administración Educativa y actualmente pues se encuentra estudiando una maestría en investigación. Ella tendrá a bien facilitarles este curso y acompañarlos en este proceso de mejora continua. Y al final pues ella también estará compartiéndoles cuál será el proceso para la entrega de su tarea. Así que bienvenidos a todos. Maestra Larisa, la dejo en el uso de la palabra. Muchísimas Muchísimas gracias, doctora Mazariegos. Muy buenas tardes, estimados profesores. Es un gusto poder compartir este espacio virtual y coadyuvar en estos procesos de aprendizaje que debemos de continuar en toda nuestra vida, ¿verdad? El tema del día de hoy, pues, es sobre los aspectos psicosociales y de comunicación. En este momento voy a dar inicio a la presentación. Esperaría nada más la confirmación de la visibilidad de esto. Licenciado. Muchas gracias, Ya ven. bienvenidos. Entonces, daremos inicio con esta información tan particular que tiene que ver con el tema de la comunicación, ¿verdad? Y para ir conceptualizando al respecto, pues este es un proceso dinámico, interactivo y bidireccional, ¿verdad? Siempre vamos a necesitar de los sujetos de la comunicación, ¿verdad? Quien recibe el mensaje y el que lo emite, ¿verdad? Ahí estamos regresando a aquellos momentos de estudio desde la escuela, ¿verdad? Desde la parte primaria. Bueno. Entonces, esto es necesario para que se intercambie la información, pensamientos, emociones, valores, significados, ¿verdad? Utilizando diversos códigos. Ustedes bien saben que la comunicación no es únicamente verbal,
sino que también tenemos una forma no verbal escrita y con símbolos, ¿verdad? Todo esto en un contexto determinado. Dentro de la presentación, pues les comparto siempre una base con citas bibliográficas, ¿verdad? Para ir respaldando toda esta información que les voy a decir, ¿verdad? Dentro del proceso de la comunicación, pues tenemos en el ámbito educativo en el que justamente nos desarrollamos, pues debemos ya contemplar una dimensión pedagógica y ética, ¿verdad? Porque no solo se trata de transmitir la información, el constructo del conocimiento, ¿verdad? Que los profesores poseen, sino que también, ¿verdad? Hay que tener esa empatía de poder generar esa relación, ¿verdad? Con valor y emoción en consideración de cómo se vaya desarrollando este tipo de comunicación, ¿verdad? Como a nosotros lo que nos interesa, pues es justamente esta comunicación que se ejerce dentro de las aulas universitarias, pues la comunicación pedagógica, como ya les había comentado, pues tocaremos el tema de las dimensiones, ¿verdad? La comunicación pedagógica particularmente, ¿verdad? Es un proceso intencional, por supuesto, porque hay una programación del desarrollo de determinado curso o cursos, ¿verdad? O bien algún tema modular o de EPS o de investigación que se realice en el ámbito universitario, ¿verdad? Y esto implica pues la relación y también tener la consideración de la ética dentro de nuestro desempeño. No se limita únicamente a una transmisión de conocimientos, sino que ir estructurando todo ese vínculo, ¿verdad? Tomando en consideración las emociones y el clima de donde se desarrolla, ¿verdad? En las aulas universitarias. Bueno, vamos a entrar a la primera parte de las dimensiones, en este caso la dimensión verbal, que esta incluye el lenguaje oral y escrito, con el que cada docente organiza, instruye, evalúa y retroalimenta. Para todos ustedes es muy bien conocido toda esta parte, ¿verdad? Porque cuando ustedes deben de entregar, tienen que planificar, tienen que presentar un cronograma de las actividades del semestre o de curso de vacaciones, ¿verdad? Pues se tiene que tener una clara organización, ¿verdad? Instrucciones definidas, ¿verdad? La forma en que se evaluará y también una de las partes más importantes, que es la retroalimentación, ¿verdad? Tener esa comunicación con los estudiantes e ir conociendo las dificultades o las consideraciones para ir realizando ajustes a estos programas, ¿verdad? Su efectividad pues va a depender de la claridad, la coherencia en el discurso y la adecuación al contexto sociolingüístico de los estudiantes. Esto porque también nosotros, ¿verdad? En nuestro país tenemos una riqueza cultural, ¿verdad? Y hay que tomar en consideración el contexto de donde nosotros nos desempeñamos, ¿verdad? Entonces, la comunicación verbal del docente debe ser capaz de articular el pensamiento, la emoción y la acción para lograr un aprendizaje significativo. Muy bien, pasamos a lo que es la dimensión no verbal. Esto es lo que nosotros comúnmente conocemos como el lenguaje corporal, ¿verdad? Se incorporan los gestos, la postura, la mirada, el tono de voz, las pausas y el silencio. Porque el silencio, a pesar de ser silencio, también es una forma de comunicar alguna situación en particular, ¿verdad? Entonces, esto se puede reforzar o contradecir con un mensaje verbal, ¿verdad? Entonces, la congruencia entre estas dimensiones siempre es fundamental y van de la mano, ¿verdad? Entonces, todo acto comunicativo, esto en la dimensión ética, ¿verdad? Implica la moral.
lo que el docente dice y cómo lo dice, ¿verdad? Tiene efectos sobre la autoestima, el sentido de la pertenencia y la motivación al estudiante. Si usted muestra una apertura corporal no cerrada, digamos, no con brazos cruzados o con un distanciamiento o con una cara muy seria, bueno, uno puede ser serio, pero hay ciertos gestos en el rostro que nos ayudan, digamos, a definir si es justamente el respeto o hay algún rechazo en particular, ¿verdad? Entonces la palabra del profesor educa o deseduca según el modo en que se relaciona éticamente con sus estudiantes. Una comunicación ética se caracteriza particularmente por el respeto, la empatía, la inclusión, la justicia y la coherencia entre el decir y el hacer. Bien, hay un dicho, ¿verdad?, al respecto de que el ejemplo arrastra, ¿verdad? Mucho más que las palabras. Entonces ahí ya vamos haciendo fusión de todo este tipo de información y aquí vamos a conocer al respecto de los factores psicosociales, ¿verdad? Que se interactúan en el aula, que tiene que ver con la autoestima, el poder, las emociones y el clima del aula. En el aula universitaria, pues, que es un espacio intersubjetivo donde se configuran relaciones que inciden directa o indirectamente en el aprendizaje. Los factores psicosociales moldean la experiencia educativa de docentes y estudiantes. Vamos a hablar un poco al respecto de la autoestima. Y este es un juicio que cada persona tiene sobre sí mismo, ¿verdad? Cuando el docente pues reconoce y valora a los estudiantes, promueve una autoestima positiva que a su vez favorece el aprendizaje. Debemos recordar también que no todos están en un ambiente sano, me refiero a los estudiantes, ¿verdad? Y de repente nosotros podemos observar jóvenes que se apartan, viven aislados o bien lo contrario, ¿verdad? Forman un grupito que se van al final del salón y empiezan a platicar o a manejar su teléfono celular, ¿verdad? O se abstraen del grupo, ¿verdad? Entonces hay que ir identificando ciertas características porque realmente la labor del docente, máximo en estas épocas, es una tarea bastante ardua debido a todos esos procesos de la tecnología que nos vino a invadir a partir del momento de la pandemia y pues que gracias a Dios estamos acá presente, ¿verdad? Entonces, la tarea es muy grande porque hay que estar haciendo una caracterización de grupo, ¿verdad? Para ir identificando ciertas razones, ¿verdad? Que de repente no es que vayan a venir los jóvenes y les vayan a tener la confianza de comentarles situaciones que están viviendo, pero la experiencia que cada uno de ustedes posee les va a permitir ir identificando factores y de repente poder llamarlos, ¿verdad? Y tratar de entablar una conversación donde se afiance la confianza y el respeto y en lugar de aislarlos, ¿verdad? Tratar de incluirlos dentro del grupo, haciéndoles ver, ¿verdad? Que necesitamos de repente de su colaboración, ¿verdad? Para tratar de interactuar de forma homogénea con el grupo de estudiantes que tenemos, ¿verdad? Entonces, una autoestima académica positiva, pues es esencial para que el estudiante se sienta capaz de aprender, participar y convivir en el aula. También entramos a lo que corresponde a la relación del poder, que ustedes muy bien saben, ¿verdad? Hay un estatus como profesor universitario y la mayoría de estudiantes ven al profesor como un poder nato, ¿verdad?
Entonces, si le caigo bien, le caigo mal, de repente me puede ir limitando, si le caigo bien, de repente puedo tener una ventaja sobre mayor, pero estas son situaciones particulares, digamos, que tienen que ver también con los procesos de la ética. Entonces, ese poder, esa relación de poder que tienen los profesores en su desempeño, no es precisamente para mostrarse uno, digamos, en una etapa superior o estar en un pedestal frente a los estudiantes. O sea, hay que tener, digamos, esa eh, delicadeza de poder siempre mostrar, o sea, que el respeto es necesario en el proceso de comunicación en el aula, ¿verdad? Pero que también se puede confiar, ¿verdad? Entonces, sobre algún tema en específico o alguna debilidad que vaya presentando o buscar la forma de apoyarlos siempre, pues haciéndoles ver que es necesaria la responsabilidad de cada uno para seguir avanzando en el proceso educativo. Entonces, el docente ejerce una posición ciertamente de autoridad, ¿verdad? Pero esta puede mostrarse de forma vertical, como les comentaba, una forma de autoritarismo, ¿verdad? Pero lo mejor y lo más recomendable es la vía horizontal, es la forma horizontal, es donde uno realmente, pues, siéntese el estudiante y me siento yo y nos vemos directamente a los ojos, ¿verdad? Entonces, ahí desde ya estamos mostrando, ¿verdad? Que hay una humildad, ¿verdad? Para poder relacionar, comunicarnos con ellos, ¿verdad? Entonces, esto se convierte en una autoridad ética. Entonces, el abuso de poder genera temor o sumisión. Esas son las dos formas, ¿verdad? Y la autoridad ética genera, pues, el respeto y la confianza hacia cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, en la relación pedagógica no puede reducirse únicamente a la obediencia, sino que debe basarse en el diálogo y la legitimidad moral. Dentro de las emociones que contemplamos, pues estas no son ajenas en el proceso educativo. Estas influyen muchísimo en la atención, en la motivación y en la memoria de la información que cada uno de ustedes facilita. El reconocimiento, pues, emocional en el aula, pues, permite construir vínculos afectivos sanos, ¿verdad? Entonces, la emoción no es lo opuesto a la razón, sino la parte constitutiva del pensamiento educativo. Contamos también con el clima del aula, ¿verdad? Que es la atmósfera afectiva, social y cultural en la que se desarrollan las clases. Y el clima positivo, pues, favorece la participación, la equidad y la inclusión. El clima del aula, pues, se configura por los vínculos entre docentes y estudiantes, por el tipo de comunicación y por la gestión del conflicto. Siempre les voy haciendo la inclusión, ¿verdad?, del respaldo con las citas bibliográficas para que ustedes, pues, en algún momento puedan buscar más información con estos autores. Vamos a hablar al respecto de los principios éticos, ¿verdad? Para la relación del docente-estudiante, pues la ética pedagógica se manifiesta en esa relación cotidiana entre el docente y el estudiante, ¿verdad? Y no basta únicamente con enseñar, ¿verdad? Lo que ya tenemos programado, sino que también es importante ir construyendo una relación basada en el respeto mutuo, la escucha activa y el reconocimiento del otro como sujeto de derecho. Los principios éticos fundamentales, pues acá en esta tablita se los muestro, ¿verdad? El principio del respeto, pues implica reconocer al estudiante como sujeto de derecho capaz de opinar y errar, ¿verdad? Hay que recordar que todos somos humanos, todos cometemos errores y todos continuamos en un proceso de aprendizaje hasta el día que nos dan permiso de estar en este mundo, ¿verdad?
Entonces, la empatía, que es otro de los principios primordiales, pues comprender los sentimientos, emociones y las circunstancias del otro, ¿verdad? Para eso, pues tenemos siempre que amplificar esa capacidad de observación que tenemos, ¿verdad? La coherencia, pues ser congruente entre lo que se enseña, lo que se hace o se dice, que ahí volvemos a caer en ese dicho que yo les comentaba, ¿verdad? Que el ejemplo siempre va a arrastrar, ¿verdad? La inclusión, que es adaptar el lenguaje y las prácticas para no excluir por género, etnia, etcétera, ¿verdad? La justicia, que es el trato equitativo sin favoritismos ni estigmas. Y la responsabilidad, que es elemental, ¿verdad? Mostrarles a los jóvenes, ¿verdad? El ser consciente del impacto formativo de cada palabra y acción. Abajo les coloco que estos principios pues configuran un modelo de autoridad no basado en el control, sino en la integridad moral del docente, ¿verdad? En el clima del aula y el currículum oculto. Uno de los famosos autores que empieza a tocar el tema sobre el clima del aula, que es Jackson, pues él hace mención de la construcción por medio de cada interacción que se tiene en el aula, más allá de la planificación formal. El docente modela con su lenguaje y su actitud el tipo de comunidad que se genera en el aula, ¿verdad? Entonces, una de las para caracterizar un clima positivo dentro del aula, pues primero tenemos que contar con una claridad de normas, ¿verdad? Pues estas normas desde los primeros días de clase es importante que cada uno los mencione, por ejemplo, en temporalidades o en entrega de evidencias de aprendizaje o en las fechas, ¿verdad? Que están dentro del programa del desarrollo del curso, pues estas es, o por ejemplo, el uso del celular dentro del aula, pues todas estas normas son importantes dejarlas muy claras desde el inicio del semestre, ¿verdad? La participación equitativa, por ejemplo, si a ustedes les gusta ir formando grupos de estudiantes para desarrollar determinado tipo de actividades, pues sería ideal, por ejemplo, una sugerencia, sería ideal pues hacer la combinación, ¿verdad? Entre varones y mujeres, ¿verdad? La escucha activa, tener la apertura siempre en algún momento para realizar el proceso de retroalimentación, hacerle la consulta a los jóvenes ya dentro del aula, ¿verdad? Sobre su opinión al respecto de determinado tema o determinada actividad que ustedes hayan contemplado. Y de último, tenemos lo que corresponde a la regulación emocional del conflicto. Ustedes saben que muchas veces se generan algunas emociones conflictivas en el curso, ya sea por alguna diferencia que se tenga, no necesariamente con ustedes como profesores, sino que dentro de los mismos estudiantes, ¿verdad? Entonces, esto también está y se debe de definir en esas normas desde el inicio de las actividades académicas, ¿verdad? La calidad, pues, del clima del aula es uno de los predictores más importantes con respecto al rendimiento académico y del bienestar emocional. Recuérdense que nosotros estamos en una época holística en muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿verdad? Y más que todo, pues en la parte académica es elemental continuar con ese proceso de educación holística, ¿verdad? El currículum oculto, pues es el conjunto de normas
fíjense bien, valores y actitudes y expectativas que los estudiantes aprenden de manera no explícita a través del comportamiento docente y la dinámica institucional. Acá volvemos a remarcar la importancia del ejemplo que cada uno de nosotros pues debe de darle al grupo de estudiantes, ¿verdad? Entonces, y recordar, ¿verdad? Que también, pues, dentro de la dinámica institucional, pues, tenemos y contamos con un reglamento con respecto para los estudiantes, ¿verdad? Con respecto a las actividades que se van desempeñando, ¿verdad? Por lo cual hay que remarcar siempre esa parte del respeto, ¿verdad? Y la comunicación el currículum oculto, pues enseña, según Jackson, ¿verdad? A obedecer o a pensar, a confiar o a temer, ¿verdad? O a participar o a callar, o sea, siempre van a ser los dos extremos, ¿verdad? Según el modelo de relación que se establezca. En este sentido, pues cada palabra, gesto, silencio del docente transmite un mensaje formativo o deformativo más allá del contenido. Así que es súper importante que cada uno de nosotros pues vaya generando siempre, ¿verdad? La búsqueda de un mensaje formativo y no solo de manera verbal, sino que también con el lenguaje corporal, ¿verdad? Características claves que nosotros podemos contar, digamos, para el clima en el aula, pues también tienen estas dimensiones que corresponde al emocional, donde se incluye como característica clave, ¿verdad? La afectividad, la seguridad y la empatía, la dimensión comunicativa, que conlleva el respeto, el diálogo y la coherencia, ¿verdad? Entre lo que se dice y o sea, el comportamiento, la ética, ¿verdad? La dimensión de la ética, que es la justicia, la inclusión y la equidad, la dimensión organizacional, pues las normas muy claras y definidas, ¿verdad? La coherencia y el orden, ¿verdad? Todo esto va implícito. Y la dimensión relacional, que es la participación, ¿verdad? La educación horizontal y la confianza, ¿verdad? De poder comentar o incluso pues compartir determinado tipo de experiencias para ir desarrollando el contenido, los temas de los cursos. Con respecto a las características del clima del aula, ¿verdad? Pues acá recuérdense que estamos viendo ya factores del ambiente como tal, ¿verdad? Donde desarrolla sus clases, la parte emotiva, social y comunicativa que se vive cotidianamente entre los docentes y los estudiantes. No es solo una percepción subjetiva, sino un constructo psicosocial que influyen directamente el aprendizaje, la participación, la motivación y la convivencia. El clima del aula se construye en la interacción diaria, es sensible al lenguaje, a la actitud del docente y a las relaciones interpersonales. Para esto tenemos que considerar como punto número uno lo que es la afectividad, ¿verdad? Y esta pues se expresa en el trato que se le da a los estudiantes, ¿verdad? Que sea cálido y empático, ¿verdad? Implica también el reconocimiento emocional del otro, la expresión de respeto y la sensibilidad frente a las necesidades de los estudiantes. Y estoy muy segura que todos en particular han tenido este tipo de experiencia dentro de sus aulas, ¿verdad? Y contar pues justamente con un clima afectivo que favorezca esta confianza y permita reducir la ansiedad académica y estimular, ¿verdad? El sentido de la pertenencia, ya que son parte ellos de la universidad, de ese grupo de estudio, de esa carrera, de ese año, ¿verdad? Es importante
¿verdad? Esto tiene que ver mucho también con el tema de la identidad, ¿verdad? Que cada uno tiene dentro de donde desarrolla su proceso de estudio. Como punto número dos, pues tenemos lo que corresponde a la comunicación respetuosa y bidireccional. Como ustedes bien saben, pues para podernos comunicar, pues alguien tiene que estar frente a nosotros, ¿verdad? Entonces, y hay que hacerlo pues siempre de manera respetuosa, ¿verdad? Los docentes, pues no es un transmisor unilateral, sino un facilitador del diálogo. Recuérdense que cada uno de nosotros somos agentes de cambio dentro de nuestras mismas interacciones diarias, ¿verdad? Entonces, hay que promover dentro de esas interacciones, ¿verdad? El escucharlos cuando se les hace alguna consulta, ahí pues se va generando esa participación del aula, ahí tácitamente pues estamos dando apertura, ¿verdad? A las preguntas, también a retroalimentarlo, ¿verdad? Porque dentro de esas consultas que nosotros donde los estamos incluyendo dentro de la interacción en el aula, pues ahí, ¿verdad? También darles esa parte de libertad de expresión, ¿verdad? Y que no se sientan ridiculizados, porque ha sucedido, ustedes conocen muy bien, que hay muchos estudiantes que mejor se reservan las preguntas porque les da temor justamente, ¿verdad? Que la consulta que realicen en la plena, en el desarrollo de las actividades del aula, ¿verdad? Su pregunta parezca tonta, ¿verdad? Que esos ya son prejuicios. Entonces, si pregunta es porque tiene duda, pues, y justamente la responsabilidad de nosotros como profesores es ser tratar de resolver esas dudas, porque todos vamos y seguimos en el proceso de aprendizaje, unos más, otros menos, pero estamos en ese proceso. Entonces, valorar, ¿verdad? Esa actitud también, ¿verdad? De los estudiantes en esta parte de comunicación, ¿verdad? Aquí les comparto otro extracto, ¿verdad? Una cita, ¿verdad? Toda comunicación educativa tiene consecuencias morales, ¿verdad? Enseña formas de relacionarse, de convivir y de mirar al otro. El tercer punto de estas características del clima del aula, tenemos la claridad y coherencia en las normas. Las reglas del aula, pues deben ser conocidas, comprensibles y justas, ¿verdad? O todos hijos o todos entrenados, ¿verdad? Otro dicho que tenemos en nuestro país. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace siempre va a fortalecer la autoridad ética de cada uno de ustedes. Evitar, en la medida de lo posible, pues el autoritarismo y promover la responsabilidad compartida. Por ejemplo, cuando nosotros nos apoyamos con determinados estudiantes, ¿verdad? Porque hay que tener esa parte de inclusión, ¿verdad? Luego vamos a la justicia y equidad, que es garantizar pues un trato igualitario a todos los estudiantes sin favoritismos ni discriminaciones, facilitar las oportunidades a todos en el grupo, ¿verdad? Evaluar y acompañar, ¿verdad? Todas estas em, relaciones, estas interacciones, ¿verdad? De una forma justa y considerando, ¿verdad? Que todos somos diferentes. Luego pasamos a lo que corresponde a la participación activa, que en esta pues se promueve la interacción entre pares, ¿verdad? Y la colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante no es receptor pasivo, ¿verdad? Que no pueda, pues, hacer mención de nada, sino que es un agente activo en su proceso formativo, ¿verdad? Y esto ustedes, pues, siempre van a tener que estimular, ¿verdad? Motivar toda esa curiosidad, argumentar y generar también el pensamiento crítico. Recuérdense que como universidad tenemos la responsabilidad de ir amasando científicos, ¿verdad? Profesionales científicos egresados de la universidad. Y para eso, pues hay que fundamentar muy bien, hay que argumentar, hay que generar ese pensamiento
crítico, siempre con el respeto debido. También es característica la seguridad emocional, ¿verdad? El aula pues debe ser un espacio donde los estudiantes se sientan seguros para expresar sus ideas, ¿verdad? Equivocarse, que nos equivocamos todos, participar y aprender, ¿verdad? El clima emocional seguro va a favorecer siempre la autorregulación, la autonomía y la confianza en cada uno. Luego están las relaciones horizontales, que ya venimos hablando de eso, ¿verdad? Que es que si bien, o sea, cada uno de ustedes es la autoridad dentro del aula, pues tampoco esta se basa en una imposición, ¿verdad? Sino que en el respeto mutuo se deben de construir estos vínculos profesionales cercanos, democráticos y éticos, ¿verdad? La autoridad se ejerce desde ser legítimo, no desde el temor. La gestión positiva del conflicto, ¿verdad? Que esto, pues, los conflictos son inevitables en las aulas, ¿verdad? Pero se deben gestionar de forma reflexiva y constructiva, ¿verdad? No destructiva. Entonces, el docente tiene la autoridad, ¿verdad? Y debe ir modelando, coadyuvando a modelar la forma sana y correcta de ir dándole solución a estos desacuerdos, ¿verdad? Para fomentar también la empatía entre los estudiantes. Luego tenemos la presencia de un currículum ético y afectivo, ¿verdad? ¿Por qué los dos juntos, verdad? Más allá del contenido disciplinar, ¿verdad? Porque sí deben estar claras las normas, ¿verdad? Que también se debe de guardar la disciplina, pues se deben de transmitir los valores como solidaridad, la inclusión, el compromiso, el respeto y la diversidad. Recuérdense que si bien es cierto, no, todos tienen un patrón de crianza en sus hogares, pero nosotros dentro del desempeño en las aulas universitarias, no porque sea la universidad, va a implicar que va a ser una anarquía el comportamiento, ¿verdad? Todo con el debido respeto, que siempre, ¿verdad? Reconocer las autoridades, ¿verdad? Y manifestar, ¿verdad? La importancia de la comunicación respetuosa y empática, ¿verdad? Entonces esas son condiciones, digo, que hay que buscar la forma de ir cumpliendo, ¿verdad? Desarrollando en nuestros jóvenes que muchas veces vienen pues de hogares con muchos problemas, ¿verdad? Y esto pues ocurre muchas veces a través del currículum oculto, que forma parte del clima del aula, ¿verdad? Lo que enseñamos con nuestro ejemplo comunica más de lo que decimos con nuestras palabras. Eso pues es una cita también de Colbert. Acá hay un respaldo bibliográfico, ¿verdad? De toda esta información que les he facilitado. Si bien es cierto, hay autores y hay información que está en inglés, pero como ahora tenemos el apoyo y el avance tecnológico de los traductores y aplicaciones en traducción, pues algunos extractos, pues en algún momento pues se puede utilizar ese tipo de aplicaciones para poder apoyarse con esta información. Pues con esto dejo, eh, agradezco, ¿verdad? La atención brindada a esta información que les he facilitado. Y le dejo el uso de la palabra a la doctora Mazariegos para continuar con la actividad. Esta tarde. Muy bien, estimados profesores, entonces, como ustedes pueden ver, hemos llegado hoy al cuarto módulo. En el primer módulo, pues, si se recuerdan, vimos el aspecto legal y administrativo de la evaluación y promoción del personal académico.
En este primer módulo, pues no tenían ustedes que entregar ninguna evidencia ni situación de aprendizaje. Luego, en el módulo número 2, innovación en la metodología docente, herramientas tecnológicas, ya se les compartió la plantilla y igual ustedes la pueden ver dentro de la plataforma de Moodle. En el módulo 3, dominio del contenido y actualización profesional, también ya aparece un cuestionario que deben resolver dentro de la plataforma. Y hoy, pues, vimos la importancia de esa buena comunicación, de esa comunicación asertiva con nuestros estudiantes, que es fundamental porque contribuye al desarrollo académico y profesional de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, vamos, como dicen por ahí, en la cinturita del curso. Llevamos 4 cursos. Mañana viernes tenemos el 5.º y los invitamos también para el día lunes, martes y miércoles que finalizamos. Sé que es algo intensivo, pero creo que al final, como mencionaba ayer el licenciado Valladares, es bien importante que nos formemos, que innovemos, que actualicemos y que mejoremos cada día la calidad de nuestra docencia. Voy a leer también el día de hoy, el licenciado Valladares nos compartió 2 mensajes ahí. Uno dice que en todo ambiente pueden presentarse adversidades al que debemos aferrarnos al derecho de disentir. Es decir, al no estar de acuerdo en algo, pero en el desacuerdo lo más importante y significativo es el mutuo respeto. Y eso pues va a propiciar un clima que favorece el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. Y en ese marco del clima en el aula, la clave está en proyectar respeto y no miedo, porque el respeto facilita la confianza que contribuye a la comunicación. La manera en que nos expusieron hoy el tema, pues nos ayuda a ver que es fundamental la comunicación y sobre todo un punto clave de la buena comunicación es la habilidad de poder escuchar. Entonces creo que parte de lo que abordó la licenciada Larisa también contribuye a que nosotros podamos tener esa coherencia entre lo que decimos y hablamos, porque también cuando no hablamos, comunicamos, ¿verdad? Y quiero compartirles esta frase que dice que una buena comunicación estimula tanto como el café, pero también quita el sueño en igual medida. Y creo que, bueno, nosotros lo vivimos como estudiantes y hoy pues también nuestros estudiantes lo viven. Entonces, la invitación es que mantengamos esa buena comunicación. Sé que en algunas aulas tal vez es difícil porque los salones están llenos, pero en la medida de lo posible, este es un aspecto que está en el instrumento de evaluación, cómo nos comunicamos nosotros con nuestros estudiantes. Y es algo que es un aspecto que en algunas ocasiones ha salido mal evaluado. Podemos ser excelentes médicos, excelentes agrónomos, excelentes odontólogos, excelentes ingenieros, pero nos falta esa partecita de didáctica, de pedagogía, de metodología, de tecnología y sobre todo el tema tan fundamental de hoy, ¿verdad? La excelente comunicación. Entonces, vamos a dejar unos 2 minutitos por si alguien tiene alguna pregunta para la licenciada Larisa, pueden levantar su mano. O bien pueden realizar sus consultas en el chat, ¿verdad? Para poderlos apoyar. O si alguien quiere compartir alguna experiencia, ¿verdad? Que Sí, ahí le damos la Una duda, palabra. licenciada, con las tareas en general, ¿cuándo se cierran las plataformas? Que no me quedó muy claro, disculpe. Bueno, al inicio, cuando usted ingresa a la plataforma, al inicio ahí aparece el cronograma. Está cuando iniciamos, finalizamos el 30 de agosto y tenemos una semana más después del 30 de agosto para que ustedes puedan subir su situación de aprendizaje.
En el módulo 1, 2 y 3 y hoy el 4 hemos hecho énfasis de que es importante que ustedes puedan ir subiendo su tarea conforme la tenga, para que no nos atrasemos en ese momento y que al final nos toque que subir las 7 situaciones de aprendizaje. Sino lo importante es que ustedes la puedan subir justo en el momento que se termina el módulo o al siguiente día o el fin de semana que tenemos mañana, viernes, sábado y domingo, que ustedes se puedan poner al día en estas 5 situaciones de aprendizaje y que tengamos ya las 3 del módulo 6, 7 y 8 de la otra semana para la próxima semana. Bueno, la invitación es esa, ¿verdad? Pero igual ustedes son los que disponen de su tiempo y sí tenemos una semana después del 30 que finaliza el curso. Licenciada, perdone, ahí ya- fíjese que mi señal ahorita ya de último estuvo fallando. No sé si ya dieron a conocer si hay tarea o no para este módulo, perdone. eh, la tarea para este módulo 4, me informaba la licenciada Larisa que ella va a compartirlo a través de la plataforma. No sé si quieres dar algunas instrucciones, licenciada Larisa. Sí, muchas Gracias. Les comento, todos los módulos, pues sí, bueno, en mi caso, en todos tenemos que realizar una evaluación con la información que les hemos colgado en la plataforma, ¿verdad? Y con la información que les estamos facilitando con las conferencias que les damos en estos 8 días. Con respecto a la tarea, es una tarea bastante sencilla. He diseñado una rúbrica, ¿verdad? Donde pues se coloca lo necesario, ¿verdad? Para realizar un diálogo, em, una experiencia que ustedes hayan tenido en algún momento dentro de sus aulas, ¿verdad? Y la forma correcta, ¿verdad? Pues es un diálogo bastante corto, 300 palabras, ¿verdad? Entonces no es mucho, pero sí es importante, ¿verdad? Considerar la información que está en la rúbrica para cumplir con el diseño del diálogo que deberán presentarme y colgarlo, ¿verdad? Dentro del espacio diseñado en la plataforma, en este caso, pues del módulo 4. Gracias, Eh, licenciada. entonces, Licenciada Buenas Larisa, tardes. disculpe. perdone, ahorita le doy la palabra, que tenía primero la palabra el profesor Víctor Manuel. No sé si ya hizo su consulta. ¿No? Y luego tengo aquí en el chat una pregunta que dice ¿qué recomendaría usted para trabajar las relaciones horizontales? Ya, Larisa. Muchas gracias. Bueno, para incentivar las relaciones horizontales, es importante que nosotros les hagamos ver a los estudiantes que tenemos la La humildad humildad de de escuchar escucharlos en las las situaciones. situaciones que ellos van presentando, ¿verdad? No solo caer en el hecho de que, ay, mire, Lico, profe, fíjese que quiero hablar con usted porque mientras en la tarea, pero de repente la persona es reincidente, ¿verdad? Pero vamos al momento en que nos vamos a comunicar con ellos. Por eso yo les comentaba cuando les hablaba sobre esta esta formación horizontal, solo el hecho de sentarnos a un mismo Nivel. O sea, que esa es una parte física, ¿verdad? Es una parte física que estamos bien. A ver, venga, siéntese conmigo, ¿verdad? Y que nuestros ojos puedan coincidir con la persona, ¿verdad? Para él ir identificando justamente y ampliando esa apertura de comunicación. Siempre manifestando la importancia del respeto, porque todos vamos a pensar diferente, ¿verdad? Pero tener esa capacidad, esa humildad
¿verdad? Y esa empatía de podernos ver al mismo nivel. Eso lo hacen muchas veces también con los niños, ¿verdad? Realmente esto viene por un desarrollo de comunicación con los pequeñitos, ¿verdad? Entonces en prekinder, cuando uno habla con otra persona de menor estatura o menor desarrollo fisiológico, ¿verdad? Pero si lo ve, o sea, si uno los ve hacia abajo, ya hay una idea de autoridad y de superior. Entonces, lo importante es que nos reconozcan como personas, como profesionales, que la ventaja hasta cierto punto está en toda esa experiencia generada, todos esos estudios académicos que tenemos, ¿verdad? Y poder tener esa capacidad de comprender y aceptar también de manera respetuosa que se dirijan a nosotros. Esa considero que es la forma más horizontal que podemos tener en comunicación. No sé si con eso ha quedado clara su consulta, profesor. Licenciada Cabrera, ¿cómo está? Muy buena tarde. Mi nombre es Cristian Recinos. Por mi computadora aparece otro nombre, otro seudónimo en ¿cómo se llama? En el Ok, chat, pero eh, ¿viste? sí, o sea, no le cuento aquí que no es el lugar el por qué aparece el mister, pero fíjese que estoy revisando, bueno, yo empecé a revisar el día de hoy por la mañana el módulo 4 y efectivamente hay dos actividades evaluativas. Una me restringe el poder continuar, ya que se nos agregó un foro. En este foro, nosotros tenemos que escribir, digámoslo así, en nuestra participación, respondiendo 3 preguntas guías y con consideraciones, obviamente, de los análisis, la identificación de elementos, con una extensión máxima de 250 palabras. Para A la hora todo, de, en total, en exacto. total, sí. En total, sí, Ujú, exacto. Sin embargo, ujú. también tenemos en el módulo la actividad de la tarea. O sea, nosotros en el módulo tenemos 2 actividades que El realizar. diálogo. Ujú, Exactamente. ujú, Entonces, nosotros tenemos que realizar, describir brevemente el conflicto comunicativo, ujú, obviamente inspirado en la propuesta que usted nos hizo en el primer elemento, que teníamos que ver el minuto X, el minuto Y el minuto Z de ujú, la película Los Tres Idiotas, ¿verdad? ujú. Porque efectivamente ahí, esa película representa muy bien básicamente lo que usted estaba hablando el día de hoy. ¿Verdad? Correcto. Que en pocas Ujú, palabras, ¿qué no tenemos que hacer? ¿Verdad? correcto. Entonces, la pregunta es, porque dijo Ujú. otra cosa, ¿nosotros tenemos que crear una rúbrica o No, responder no, ese no, 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 diálogo no, 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 no. atendiendo la rúbrica con la que nos está Ujú. calificando? Así Sí, sería, ¿verdad? sí, la rúbrica es exclusivamente para el diseño y desarrollo del diálogo, Ahí está, con perfecto. máximo 30 preguntas, perdón, 300 palabras, ¿verdad? Esa es Sí, la evidencia de aprendizaje. Ahora bien, el foro, puesto que es necesario, ¿verdad? Tener esa parte de interacción y retroalimentación con ustedes, ¿verdad? Pues yo lo coloqué para poder tener esa apertura, ¿verdad? Con cada uno de ustedes y poder tener el reconocimiento en esas 3 preguntas detonadoras, ¿verdad? De sus experiencias, ¿verdad? Que perfecto, igual no puede pasar más de 250, solo que esta no está sujeta a ninguna ponderación, ¿verdad? Es un foro perfecto. para compartir, para enriquecer, ¿verdad? Las actividades que nosotros realizamos, ¿verdad? Ok, lo que pasa es de que me generaba únicamente la duda Licenciada. derivado de que el PDF de comunicación ética, clima en el aula desde la práctica docente, se Ese es un encuentra respaldo, restringido. Entonces, me imagino que hasta que no respondamos el foro, no eh, se va a habilitar, ¿verdad? correcto.
Sí, yo Ok, le tengo perfecto. ese tipo de restricción por avance, ¿verdad? Para Perfecto. Digan que eso pasó. Ujú.